Y ahí vamos a charlar con la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos, es consejera de la magistratura, es Vanessa Siley, que está del otro lado. ¿Qué tal, Vanessa? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Ingrid Beck te saludan. Hola, Gisela, Carlos, Ingrid y a toda la audiencia de la radio. Bueno, preguntarte si pudiste participar ayer de la charla que dio la vicepresidenta y cuál es tu visión de sus palabras. Habló por primera vez después de ser condenada. Sí, la verdad que estuvimos en el polideportivo de Diego Armando Maradona de Avellaneda. En primer lugar, rescatar la claridad para contar lo que vive la Argentina respecto a la democracia. Cuando refiere a lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que legisla reviviendo leyes derogadas o suspendiendo leyes vigentes, cuando no hay ni siquiera una causa detrás, lo hace a través de acordadas, lo hace a través de medidas administrativas. Bueno, lo que acabamos de vivir en el Consejo de la Magistratura, que todavía, aún hoy, sigue sin integrarse plenamente su composición, porque la Corte se metió en cómo el Congreso de la Nación divide sus bloques para designar a los representantes. En cabeza de Rosati, desde abril de este año, que el Consejo de la Magistratura estaba paralizado, llegó a la presidencia del Consejo y no se pudo sancionar ni seguir los turnos de investigación de los jueces, ni tampoco votar las ternas para designar a los jueces en los juzgados vacantes, que son muchísimos. De hecho, hay varios jueces de familia que ya tienen unanimidad y todo, y que podrían asumir, ¿no? Y están los puestos vacantes por esta inacción, ¿no? Del Consejo. Exactamente, muchas veces se piensa que este es un tema alejado de la ciudadanía, que no afecta a los intereses cotidianos de los argentinos y argentinas, y sucede todo lo contrario. No solamente a través de los fallos, cuando te permiten que la telefonía móvil aumente indiscriminadamente porque suspendieron el criterio de que sea servicio público esencial, sino también a través de no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como el civil, que particularmente a las mujeres nos afecta mucho. Es uno de los tribunales que más pateamos, las madres, las mujeres, para defensa de nuestros derechos, cuando se trata de patria potestad, cuando se trata de alimentos, cuando se trata de cuestiones muy sensibles a las relaciones de familia, muy sensibles a las cuestiones de género. Ese es el foro que está más en crisis en la justicia nacional, el foro civil. ¿Por qué? Porque tiene enormidad de jueces vacantes. Entonces es un juez atendiendo 3 juzgados. Claro. Y hoy en el Consejo de la Magistratura, con la composición anterior, antes de que pase el fallo de la Corte, de que llegue Rosati como autodesignado presidente y demás, habíamos concluido 26 concursos para cubrir 26 vacantes, tanto de primera instancia como de Cámara del Foro Civil. Y están ahí sin importarle a quien debe motorizar esto, que es la presidencia del cuerpo, porque el Consejo de la Magistratura se motoriza como cualquier institución pública a través de la conducción de su presidencia. Y en esta situación de insatisfacción democrática, tan perfectamente definida, porque han metido mano en la Corte Suprema, primero Macri, para designar por decreto a 2 jueces. Esa Corte de Néstor, para que esa Corte de Néstor que llevó adelante a través de un plebiscito, que llevó adelante sacar esa mayoría automática del menemismo, ese desprestigio que tenía la justicia en su momento, se fue deformando con el tiempo, porque unos se jubilaron, otros fallecieron, otras fallecieron, al punto de que nos encontramos frente a una Corte Suprema totalmente degradada, totalmente ilegítima, que además está actuando de una manera violando la propia Constitución. Cuando vos decís, la Corte Suprema no es el último garante de la Constitución en la Argentina, pues bien, es que más la está violando hoy día. Entonces, ¿por qué hay insatisfacción el mismo bien de insatisfacción? Y porque los engranajes del Estado, la división de poderes, el principio republicano y demás, terminan siendo violados por quienes los deben garantizar, y termina la sociedad no creyendo
en las reglas de la democracia. Diputada Siley, buen día. Ingrid Beck la saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Pensaba en esto que usted decía, que esto de la justicia, las referencias respecto de las deficiencias del Poder Judicial en relación, ¿qué tiene que ver esto con lo que le pasa a la gente, no? Que es lo que se trata de transmitir permanentemente. Y pensaba en uno de los casos que están en el Consejo de la Magistratura y que sé que usted está peleando para que se trate y que está siendo permanentemente archivado, y es el de la denuncia contra los jueces Anzoátegui y Risi, que exactamente. Son jueces del Tribunal Oral 8, del Tribunal Oral Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que no, digamos, están siendo acusados de no tener perspectiva de género, de tener violencia de género en sus fallos. Han evitado usar la figura de femicidio, por ejemplo, en un caso claro de femicidio, o acusar a médicos que garantizan una interrupción del embarazo a una niña violada de sicarios. Digo, estos son solamente 2 ejemplos de las denuncias que tienen estos jueces. ¿En qué quedan? ¿En qué quedó esa causa, por ejemplo? Esa causa, nosotros avanzamos en la instrucción, llegamos al punto de poder acusarlos, y por la comisión de acusación, lo último que terminó votando, en comisión, es decir, todavía todo el pleno del cuerpo, la totalidad de los consejeros no lo votaron, obviamente nosotros perdimos la votación, pero incluso dimos la pelea con las organizaciones feministas y demás, por protección de Juntos por el Cambio, en cabeza de Tonelli en la comisión de acusación, decidieron archivar el tema, pero nos queda una instancia para esto. Esto está concluido. El tema, particularmente el tema que votaron en la desestimación de la denuncia, fue el tema de una niña violada durante muchos años por su hermano mayor, a quien se le procedió a realizar un aborto legal, es decir, sancionado en nuestro país a principios del siglo XX, 1921, que existe la figura del aborto legal en caso de violación. Bueno, estos jueces, desconociendo el derecho, ya no estoy hablando de la IBE, estoy hablando de la ILE, desconociendo el derecho, extrajeron testimonio y denunciaron a los médicos, a los defensores y demás. Bueno, hasta el propio Defensor General de la Nación nos denunció a estos magistrados, hasta el propio fiscal actuante en esa causa los denunció a estos magistrados. Luego volvieron a hacer lo mismo con una causa que está sí paralizada absolutamente porque no se abrió más la comisión de acusación por el tema de no haber aplicado el agravante de femicidio en un caso de homicidio de una mujer en función de ser mujer. Claramente el código establece el agravante de femicidio y estos jueces directamente lo desconocen. Además, fueron contra el fallo FAL, fueron contra el protocolo para atención en hospitales. Y de estos casos, como Anzoátegui y Risi, estos 2 jueces que bien vos nombrás, hay un montón en el Consejo de la Magistratura. Para acceso público, durante nuestra gestión anterior, hicimos un registro público que está colgado en la página del Consejo de la Magistratura, que ahí la gente puede ir, los periodistas y todos pueden buscar de jueces denunciados por incumplimiento de normas en materia de perspectiva de género. Ahí está el listado de todos los jueces que están denunciados por estas situaciones y que la verdad que las consejeras mujeres, más que nada Pilati Vergara, en muchos casos también Graciela Camaño, hemos impulsado muchísimo estas cosas y nos encontramos con que ahora se sienta el presidente de la Corte a frenar todo un trabajo que nos queda un montón por hacer, pero todo lo que se había avanzado quedó frenado. Concursos y estos casos, ¿no? Esta es la situación que se vive con el Poder Judicial. Después, ¿cómo vamos a recuperar la legitimidad del Poder Judicial? Si es la propia conducción la que lo está hundiendo realmente. Diputada Siley, buen día. Como secretaria general de los trabajadores judiciales, a mí me interesaba preguntarle si ellos tienen opinión formada y se manifiestan en relación a actitudes de la Corte Suprema y en relación a personajes como Ercolini y todos aquellos que viajaron y recibieron dádivas en un viaje reciente. Siempre.
Nuestra organización sindical, tanto la federación, que abarca 5 provincias, 5 poderes judiciales de las provincias argentinas, porque también a veces una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa son los poderes judiciales provinciales, pero tanto esa federación como el CITRAJU de Nación y CITRAJU Cava siempre nos pronunciamos en contra de esto porque somos los más conscientes y las más conscientes de que toda nuestra labor se ve arruinada y empañada por quienes cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de los jueces federales que fueron a lado escondido. Nuestra organización sindical insiste en la construcción de un poder judicial al servicio del pueblo porque es lo que se merece la democracia y es lo que sería realizar la función del servicio de justicia como corresponde para la gente. Y hay muchos jueces y juezas de bien en el Poder Judicial Federal. No, sin duda, eso nadie lo duda. De hecho, la última elección para designar consejeros que votó el estamento de jueces, que votaron alrededor de 700 jueces, salió casi mitad y mitad entre la lista Bordó y la lista Celeste, por una diferencia de 50 votos. Ganó la lista Bordó. Y entonces lo que necesitamos es que haya más voces pronunciándose, porque si no lo único que queda es la voz y las acciones de quienes hoy conducen el Poder Judicial, que es un poder vertical y que es un poder que se impulsa tanto administrativamente como jurisprudencia, como doctrina de la Corte, a través de la Corte Suprema, que es la última instancia de revisión. Claro. Pero fíjate vos que ya en el conflicto del Consejo de la Magistratura tenemos 2 jueces de primera instancia del foro contencioso que han fallado para que se respete la división de poderes y el Congreso pueda dividir los bloques legislativos como quiera, acorde al reglamento del Congreso y acorde a la Constitución. En tanto en cuanto el Congreso no inflija la Constitución, nada tiene ahí que decir la Corte Suprema. Total, entonces ese es la verdad, es un riesgo para la democracia la situación que está contando la diputada nacional Vanessa Siley. Te agradecemos mucho este contacto. Vamos a tener contacto en el 2023. Ojalá realmente que esas vacantes lleguen, se nombren, que el Consejo de la Magistratura se ponga en marcha, pero se ponga en marcha bien, con el debido proceso y no lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y hablamos en el 2023 para seguir haciendo balance y hablando de las instituciones de nuestra democracia, ¿te parece? Me encanta, muchas gracias por el llamado y terminar diciendo que muy clara fue Cristina ayer cuando habló de proscripción. Y ante eso todos los dirigentes y dirigentes del peronismo de la Argentina tenemos que trabajar más fuerte que nunca, tener convicción y tener mucho coraje para hacer frente a los poderes mafiosos que atentan contra la democracia. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.